Muy buenos días. El día de hoy quiero continuar con el estudio de los jueces. En esta ocasión vamos a hablar de Débora y la verdad es que Dios nos enseña a través de esa historia que Dios puede utilizar a cualquier persona que esté dispuesta a escuchar su voz. Nosotros nos guiamos más de cuánto dinero tienen, la educación, pero la verdad es que todo eso para el creador del universo en realidad no es nada. No somos los que nos ponemos esas barreras. Cuando Dios te pide que haga algo, que tú hagas algo, a lo mejor piensas es que yo no tengo los medios, o yo no tengo la salud, o yo no tengo la educación. Y la verdad es que es lo mismo, pensamos nosotros que no tenemos toda la capacidad, sobre todo cuando vienen los problemas. Hay gente que sí es muy valiente, ¿no? Pero cuando vienen los problemas se nota que necesitamos de la ayuda de Dios. Entonces, en este mensaje con Débora, quiero mostrarte cómo Dios puede utilizar a cualquier persona que esté dispuesta a hacer su voluntad. El periodo de los jueces fue un periodo que duró durante varios cientos de años y fue la transición del pueblo de Israel después del liderazgo de Moisés y Josué, que entraron a poseer la tierra. Y se cumplió la promesa que Dios le había hecho a Abraham cientos de años atrás. Y ahora los israelitas durante este periodo de los jueces parecen como una confederación media suelta de tribus. No tenían un gran líder como Moisés que los guiara, ni como Moisés, ni tampoco tenían un rey, tenían una teocracia. Y durante este tiempo los israelitas se caracterizaron por vivir en una especie de ciclo. En este ciclo se repetía una y otra vez, por eso es que era un círculo. Y déjame te explico cómo comienza. Comienza con la gente apartándose, el pueblo de Israel apartándose de la voluntad de Dios, alejándose de Dios, comenzar a hacer las cosas malas delante de los ojos de Dios. Y entonces Dios hizo exactamente lo que les había dicho a través de Moisés y a través de Josué, que si se alejaban iba a haber consecuencias, ¿sí? Y que los iba a entregar a mano de los pueblos de alrededor. Entonces lo que pasaba es exactamente eso, había consecuencia de su pecado. Al final no lo quiero ver como que era un castigo de Dios, simplemente el pecado tiene consecuencia, las decisiones erradas tienen una consecuencia. Aun nos guste o no, va a haber una consecuencia. Entonces eso es lo que pasaba. Ellos hacían lo malo, vivían las consecuencias de su maldad y después clamaban a Dios, se arrepentían y entonces Dios levantaba un libertador, un juez, y después de que el juez les diera la libertad, entonces la tierra tenía paz, la gente tenía paz y el ciclo se repetía otra vez se alejaban, hacían lo malo y se repetía, era como un círculo vicioso. Y en Jueces 3 podemos leer acerca de los dos primeros jueces. El primero se llamaba Otoniel, el cual liberó a Israel de las manos del rey de Mesopotamia. Y el segundo juez, Ehud, liberó a Israel del rey de los moabitas. Y esto nos lleva entonces a Jueces 4, que es el texto que nos vamos a basar el día de hoy. Y lo que quiero decir es que Dios puede utilizar a gente común y medios no convencionales, porque Él no está atado a un molde, Él puede hacer su voluntad aquí en la tierra y yo le agradezco a Dios que me quiera tomar en cuenta para sus planes. Bueno, vamos a leer aquí lo que dice en Jueces 4, 1 al 3. Dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capital de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Arot-set Oim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Y gobernaba en el 4 del 4 al 5, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Entonces aquí vamos a ver al primero de los tres héroes convencionales de los cuales quiero hablar el día de hoy. El primero se llama Débora. El significado de Débora es abeja. Posiblemente nos explicaba bien el carácter que tenía ella. Acuérdate que los judíos les daban nombres que reflejaran el carácter que tenían las personas. Así es como seleccionaban nombres. El día de hoy no, o sea, buscamos el libro de los nombres para bebés, buscamos familiares, cómo se habían llamado, pero los israelitas tenían la costumbre de ver el carácter que tiene una persona y luego asignarle el nombre.
Entonces posiblemente no tuvieran su nombre final, sino hasta como los 12 años, ya que veían más o menos el carácter que iba a tener la persona. O a menos de que hubiera pasado algo muy espectacular en su nacimiento, entonces se le nombraba desde ese momento. Pero entonces aquí nos habla de cómo era ella. Mira, si tú has visto las abejitas, siempre están ocupadas. ¿Sí? Yo nunca he visto una abejita que esté en la pereza. Siempre están chambeando. Entonces, es un nombre muy apropiado para ella, porque siempre estaba ocupada, dice que se la pasaba juzgando. Y nos dice algo interesante, que ella era juez en el tiempo en que ella vivió. Era uno de los jueces, y sin embargo, si era un juez, ¿por qué había opresión en la tierra? Ahorita vamos a hablar de qué es lo que estaba pasando en este lugar. Pero fíjate, lo único que nos dice estos versículos de ella es que ella era la esposa. Cuando dice mujer de Lapidot, no se refiere a que fuera de ese pueblo, así se llamaba su marido. Era la mujer de Lapidot, también que era profetisa y que era un juez. Son las tres cosas que nos dice de ella. Pero cosa interesante, a diferencia de todos los jueces que la antecedieron, no se le describe como liberadora. Y antes de que siga más adelante, quiero hacer una pausa para explicar que este versículo y este pasaje, la intención que tengo no es promover el feminismo bíblico, ¿sí? Desde un punto de vista teológico, del papel de las mujeres en la iglesia. Tampoco estoy atacando el liderazgo de un varón en la iglesia. Esto es algo completamente diferente, no tiene nada que ver con ninguna de esas cosas. La Biblia es muy clara acerca de los roles de uno y de otro. Entonces no voy a entrar en ese tema porque no, ese es un tema completamente diferente. Pero sí quiero hablar de ella en el término de que era, no que era una mujer, sino que era una mujer que es un héroe de nuestra historia, pero ¿sabes por qué? No por su sexo, ni por su raza, ni por sus rasgos, ni por su dinero, como normalmente lo hace la gente. ¿Sabes por qué? Porque era una mujer dispuesta a escuchar a Dios, por eso es que ella era una profetisa. Escuchaba la voz de Dios y después la comunicaba cara a cara las personas que tenía que confrontar. Ese era el papel de un profeta. Entonces, el papel de que Débora era una mujer es, la hace sí un héroe poco convencional para ese tiempo, porque en la cultura de ese tiempo, a una mujer en esa parte del mundo se le veía como una posesión y en general tenía muy pocos derechos. Entonces era muy raro que encontráramos una mujer profetisa. Fíjate, Débora, si tú te acuerdas cuando tú ves los profetas del Antiguo Testamento son hombres. Eh, y Débora es una de las 9 profetisas que se menciona en toda la Biblia. 4 en el Antiguo Testamento y 5 en el Nuevo. Y si le seguimos leyendo aquí en 4, del 6 al 7, dice, en el libro de Jueces, y ella envió llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve a tu gente en el monte de Tabor? Que haciendo una pausa, esta imagen que ves acá atrás es precisamente del monte del Tabor, y ahí es donde Dios le pidió que juntara a sus hombres. Entonces continuamos con la lectura y dice, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísera, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Aquí vemos a Débora ejercitando este don de la profecía, confrontando al líder militar. Mira, ¿por qué no se le veía a Débora como la libertadora? Porque ella no era un líder militar. El líder militar era Barak. Pero Barak, a pesar de que Dios le había hablado, porque fíjate, se le acerca a la mujer y le dice, no te ha mandado Jehová, Dios de Israel. Es lo que le dice Débora. Quiere decir que Dios ya había hablado con Barak, pero Barak tenía temor de hacer la voluntad de Dios. Entonces se acerca a la profetisa, lo confronta, y vemos aquí que Débora se reúne con nuestro segundo héroe poco convencional de la historia del día de hoy, que es Barak. El nombre de Barak es Relámpago. Y mira, para ser relámpago se me hizo muy lento para obedecer la voz de Dios. Y le dice, oye, Dios ya te dijo que juntaras a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de Zabulón y atacaras el ejército de los cananitas. Sí, porque Dios ya le había prometido una victoria. Y ¿sabes qué? Barak
no es solamente un héroe poco común, también es un héroe con muchas dudas. Eh, y dice Barak en el 8, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Y ella le dijo, iré contigo. Mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, se fue con Barak a Cedes, y juntó Barak a Zabulón y Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Fíjate, si era el héroe militar, sí logró reunir a la gente, no fue hasta que no le fueron a recordar. Fíjate, era un hombre que dudaba de lo que Dios le había dicho. Tal vez tú y yo nos hemos encontrado en esa situación en algún punto de nuestra vida, en el cual Dios te ha pedido que hagas algo, pero llega un momento en tu vida que como que dudas y dices, es que realmente sí me lo dijo el Señor, es que es muy difícil, es que es muy arriesgado, y si no sale, el que voy a quedar voy a ser mal, voy a ser yo, y si no tengo los recursos, y si no tengo las fuerzas. Mira, este es un buen ejemplo de que necesitamos pasar tiempo en la intimidad con Dios, como lo hizo Débora. Y Débora se animó a ir con Barak junto a la gente, pero él puso la condición, dijo, pues solo que tú vayas conmigo. O sea, yo quiero tener la certeza de que Dios está conmigo. La verdad es que él debería de haberse armado de valor en el momento que se le confrontó y haber ido él a la guerra, pero ¿sabes qué? Porque él duda y no quiere ir solo, sino va Débora con él. Es que Débora le dice, pues no te vas a llevar la victoria, ¿eh? Y nosotros decíamos, nosotros, si tú y yo nos pidiéramos que analizamos este caso, tal vez pensaríamos, ay, ese Barak, o sea, pues qué sacatón, ¿no? Quiere que la profetisa vaya con él, ¿no? Porque tiene miedo, ¿sí? Bueno, hay razones para tener temor. El ejército que iban a enfrentar era un ejército mejor preparado, tenían más hombres y tenían carros de guerra. En ese tiempo los carros de guerra es como si tuvieran tanques, pues el día de hoy, ¿no? Y tú fueras de infantería, fueras a patín y te fueras a enfrentar con tanques, pues yo creo que también no tendrías tanta prisa por irlos a enfrentar, ¿sí? Mejor te haces como que no te habló el Señor, como que no pasa nada, pues es que no quiero enfrentarme a los carros de guerra de este hombre, ¿sí? No tenemos esa tecnología, ni esa preparación, ni esa experiencia militar, por eso es que los oprimían. Eran tecnológicamente y militarmente superiores a los israelitas. Pero fíjate, cuando habla con el Débora, él se llena de valor, pero nosotros podríamos pensar que para ser un líder era un sacatón, no muy animado y dispuesto a ir a las batallas, a menos que Débora venga conmigo. ¿Sí? Si tú vienes, yo voy. Entonces, aquí lo que llama la atención es que si tú lees Hebreos 11 y nos da la lista de lo que le podemos llamar el Salón de la Fama de la Fe, ahí lista a gente como Abraham, o sea, el padre de la fe, y va dando una lista. ¿Y qué crees? En ese Salón de la Fama de la Fe está el nombre de Barak. Y nos pensaríamos, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si no me parece un gran valiente, ¿sí? Sin ir a la guerra, sin juntar el ejército, hasta que no va la profetisa, casi casi lo agarra de la oreja y le dice, pero vas conmigo. Y podemos decir, ¿y por qué Dios lo puso en el Salón de la Fama de la Fe? ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que tuvo falta de fe inicial, Barak, inmediatamente obedeció el mandamiento que se le dio. No se puso a discutir con Débora, obedeció, solamente puso la condición que fuera con él, pero esto nos enseña algo muy importante a ti y a mí, que a pesar de que a veces dudemos, Dios no termina su trabajo contigo. Por eso es que al final él terminó en el Salón de la Fama, porque Dios no ha terminado su obra en ti y eso es lo importante que tienes que recordar. Si has tenido momentos de dudas, si has tenido tropiezos, si has vuelto a caer en tentación, es tiempo de creer que Dios también te puede levantar a ti y todavía puede hacer grandes cosas contigo. Dios no ha terminado su obra en ti. Dios no ha terminado su obra en tu hijo. Atrévete a creer por ese hijo, por esa hija. Atrévete a creer que Dios todavía va a hacer cosas importantes para ti. Todavía él tenía oportunidad de llegar hasta el Salón de la Fama de los grandes héroes de la fe en la Biblia. Y así fue. Él se atrevió a juntar a los hombres. Obedeció al final de cuentas. Si tuvo tropiezos, si tuvo dudas,
Sí puso condiciones, pero al final obedeció. Y juntó a los hombres y los subió a este monte que ves aquí atrás. La verdad es que no suena como una tarea sencilla subir ese monte, se ve bastante empinado, y más si vas cargando armamento. Pero aquí vemos una sorpresa todavía en esta historia, que vemos que sí, Barak toma 10,000 hombres que están dispuestos a ir a la guerra. Débora lo acompaña, como se lo prometió. Y aquí vemos lo que pasa en el versículo 12, en Jueces 4. Y vinieron pues a Sisara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor. Y reunió Sisara todos sus carros, 900 carros errados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo el ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Haroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Hay una especie de canción en Jueces capítulo 5, donde nos dan más detalles de qué fue lo que pasó aquí. O sea, aquí se suena muy sencillo, ¿no? Que baja del cerro, ahora sí que bajó del cerro, y ataca a los carros de guerra. Mira, si fuéramos líderes militares, pensaríamos que eso no es una estrategia muy sensata. O sea, si tú piensas, el enemigo tiene carros de guerra, ¿dónde son efectivos los carros de guerra? ¿En el cerro o en el valle cuando bajas? No, pues precisamente en el valle. Entonces, ¿por qué vas a descender a una batalla donde los carros de tu enemigo es donde son más efectivos? ¿No suena como una locura? Mira, por eso es que Barak lo logró llegar al Salón de la Fama de la Fe, porque hacer eso se requiere una gran fe. Y cuando dice Débora, ya va delante de ti, adelántate, fíjate, baja, y bajaron y los acabaron, donde precisamente sus carros deberían de ser más efectivos. Pero si vemos lo que dice aquí en Jueces 5, es que sucedió algo, que el río que estaba ahí cerca se desbordó, hubo una gran tormenta y se desbordó el río, la llovió tanto que se enlodó, como puedes ver aquí la tierra es media lodozona, se llenó de lodo y los carros de guerra se volvieron inefectivos, se atascaron. ¿Por qué crees que huyó Císara a pie? O sea, si tú vas a huir, pues huyes en tu carro de guerra, no es más rápido, o sea, lo van jalando caballos. ¿Por qué huirías a pie? Pues esa es la razón por la que nos expresa aquí en Jueces 5. Simplemente se llenaron de lodo, los carros se volvieron en efectivo y su ejército de Císara fue completamente destruido. Entonces, aquí vemos en lo que dice el versículo 17, eh, dice: y Císara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber Ceneo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Eber Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Císara, le dijo: ven, señor mío, ven aquí, no tengas temor. Y él vino a la tienda y le cubrió con una manta, y le dijo: te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y lo volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay alguno aquí?, tú le responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y lo clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño, cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven, te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Entonces aquí vemos al tercer personaje.
de nuestra historia, un tercer héroe poco convencional que se llamaba Jael. ¿Sabes qué significa Jael? Significa cabra montañés, cabra, una cabra de la montaña. Por algo le han dado ese nombre. Y no sabemos nada de ella, con la excepción de que estaba casada con Eber y que aquí cuando llega a esconderse Sísara, lo que vemos es que él le pide agua y fíjate, esta mujer Jael, en lugar de eso le da un vasito con leche, así como cuando no podemos dormir, nos tomamos un vasito con leche para dormir. Eso fue lo que hizo, que le dio un vasito de leche tibia. Y por la batalla, el cansancio, la turbulencia del combate, la huida, estaba agotado, cayó dormidito como bebé. Y aquí vemos que Jael toma una estaca de la tienda y le atraviesa el cráneo, matándolo. Entonces, después cuando se llega Barak y lo ve muerto, ve que se cumplió la palabra de Dios y que él no iba a llevarse esa gloria por destruir al jefe de sus enemigos. Él posiblemente, cuando se lo dijo Débora, que iba a caer por manos de una mujer, yo pienso que Barak ha de haber pensado, pues se refiere a ella, o sea, si ella quiere la gloria, pues está bien, si vienes conmigo, vamos. Vamos pues a la guerra, pues después de todos, tú quieres llevarte la gloria, ¿no? Tú lo quieres ver, tú lo quieres matar. Pero fíjate cómo Dios hace las cosas de tal manera que nos sorprende de un tramo a otro, porque yo pienso que Barak cuando estaba buscando a Sísara y veía que Débora no estaba cerca, de dicho, no, pues yo sé que lo va a matar, pues por eso yo lo estoy buscando. Y cuando llega y entra a la tienda y lo encuentra a su enemigo que lo atravesaron con una estaca, debe de haber recordado esas palabras que le dijo Débora, que le había robado la gloria a Barak. Bueno, después de todo, la gloria debe de ser para Dios, ¿sí? Pero sin duda Barak sí la estaba buscando, él le buscaba matarlo. No dejó que una mujer lo buscara, ¿no? Él quería liquidarlo, pero vemos cómo Dios utiliza a personas poco comunes. Utiliza a una mujer profetisa y juez, a un líder militar vacilante y una mujer que pues realmente no tenía ningún poder ni económico ni militar. Una mujer pues común, una mujer común haciendo sus actividades que simplemente le llega el hombre y, y debe de haber pensado, yo pienso que en ese momento Dios le habló porque no era una mujer entrenada para la guerra, o sea, ¿qué tal si se despertaba Sísara y qué tal si la atacaba? Sin duda Sísara sí estaba armado, sin duda él sí tenía su espada, por lo menos un cuchillo a un lado. Acercarse a él debe de haberlo hecho porque en ese momento Dios le debe de haber hablado a él y le ha de haber dicho que era el momento de traer libertad a su pueblo. Yo pienso que después de que ella utilizara algo, un arma muy poco convencional, como era una estaca. Se sabe que en ese tiempo las mujeres israelitas y las mujeres de ese parte del mundo eran las encargadas de colocar las tiendas. Entonces ella sabía cómo clavar una estaca. Vamos como vampiro, nada más que no fue en el corazón, ¿verdad? Le dio en la sien. Entonces, aquí hay implicaciones para nosotros. Número uno, que no podemos poner a Dios en una caja y decirle cómo Él tiene que hacer las cosas. Mira, cuando se trata del carácter de Dios, entonces Dios siempre es consistente. Él siempre es santo, siempre es justo, siempre es amoroso, siempre dice la verdad, dentro de otras cosas que son su carácter. Pero, bueno, en eso sí podemos confiar que Él siempre va a ser igual, siempre va a actuar de esa manera. Pero cuando se trata de los métodos, de las formas, de las maneras que Dios quiere cumplir su voluntad, entonces ahí sí no sabemos exactamente cómo Él que lo quiera cumplir Él. Entonces lo importante para nosotros es que aprendamos a hacer su voluntad, a obedecerlo, no intentar poner a Dios en una cajita, ¿verdad? Si quisiéramos hacer las cosas como creemos, si esperáramos que Dios solamente va a hacer las cosas como yo pienso o yo creo, entonces me voy a perder de ver el poder de Dios en mi vida. ¿Sí? Si yo pienso que solamente Dios puede utilizar a una persona
que yo conozco para sacarme fuera de un problema, entonces yo me estoy cerrando a las posibilidades de lo que Dios puede hacer en mi vida. Es el momento de comenzar mejor preguntarle a Dios cuál es su voluntad perfecta. Entonces, yo me pregunto si después de que escucharon cómo es que murió este líder del ejército enemigo, entonces comenzaron a pedir regulaciones de las estacas para clavar tiendas. A lo mejor a algunos maridos les dio miedo esa mujer lo pudiera clavar así tan fácilmente como lo clavaron a Císara. La verdad es que la Biblia no nos menciona nada de eso. Pero ya sabes cómo es la gente, ¿no? No pienso que la gente en ese tiempo ha sido muy diferente. Pues el día de hoy. Imagínate si eso hubiera pasado en las redes, con la existencia de redes como es el día de hoy. O sea, ahí alguien hubiera haber grabado, ¿verdad? Cuando clavaban la estaca en la sien de Císara. Y luego el video pudo haberse hecho viral. El día de hoy, ¿sabes qué pedirían? Que la metieran a la cárcel. Acuérdate que en esos tiempos se vivía en guerra y en las guerras se hacen cosas pues que van contra toda ley, ¿verdad? Desafortunadamente. Entonces, aquí hay que cuidarnos para no decir es que Dios siempre o Dios nunca, porque en esta historia vemos que Dios hizo algo completamente diferente llamando a personas un poco convencionales que no serían los que en ese tiempo ninguna persona hubiera seleccionado, ¿verdad? Una mujer sin ninguna habilidad, otra que poder armar tiendas, una profetisa, cosa muy extraña en la Biblia, y un líder militar medio sacatón. Esos son los tres héroes poco convencionales de la historia del día de hoy, pero eso tiene implicaciones para nosotros, porque eso quiere decir que entonces Dios también a ti te puede hacer un héroe poco convencional. Hay esperanza para nosotros. Si Dios puede usar a estas tres personas y traer liberación para tu pueblo, para su pueblo, entonces también Dios te puede usar a ti para traer libertad en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en tus finanzas. Atrévete a creer que Dios hace cosas sobrenaturales y que Dios puede utilizar a cualquier persona para que se cumplan sus propósitos. Y es algo que yo pienso, fíjate, es algo que a mí me causa mucha humildad, el pensar que el creador del universo, de todo lo que hay, del cielo, la tierra, las estrellas, el firmamento, el universo, ese creador, el que habló la vida a la humanidad, el que creó los cielos y la tierra, puede hablarte, puede hablarme el día de hoy. Y todo es más importante, que haya muerto por mí en la cruz del Calvario para darme libertad. Es más, siquiera que sepa quién soy. Son cosas que traen humildad a nuestras vidas, es algo inimaginable y por eso los ángeles nos dice la Biblia que no lo pueden entender. ¿Cómo es posible que alguien que el ser humano, Dios lo haya perdonado cuando cayó en pecado, siendo que para los ángeles no hubo perdón? La verdad es que Dios ha demostrado un amor tremendo hacia la humanidad al grado de dar su propia vida para que tú y yo tengamos libertad. Y yo sí quiero tener esa comunión con el creador del universo. Entonces aquí algo, déjame decirte cómo es que Dios te puede hacer un héroe poco convencional. Número uno, escucha la voz de Dios. Mira, Débora, por eso la usó Dios, no fue por el sexo ya tuviera, ni por la educación, simplemente era una mujer que escuchaba la voz de Dios. Y después de que lo escuchaba, como su trabajo de profetisa, ella escuchaba la voz de Dios y después la comunicaba a las personas apropiadas, como lo hizo en el caso de Barak. Entonces vemos que Dios lo usó porque ella escuchaba la voz de Dios. Dios te puede usar a ti si tú te pasas tiempo en intimidad con Dios, clama su presencia y después número dos, haz lo que Dios te pide. No es suficiente con escuchar su voz, hay que atreverse a hacer su voluntad. Así como lo hizo Barak cuando fue confrontado, él se atrevió a hacer la voluntad de Dios, aunque tenía miedo. Número tres, rehúsate a caer en el desánimo. ¿Sí? La razón por la cual Barak llegó al Salón de la Fama de la Fe es porque una vez que se armó de valor, ya no dudó y fue hizo la voluntad de Dios. Este es el ejemplo de Barak. Cuando lo confrontó Débora, él, pues, una de las cosas que pudo haber hecho es decir, no tengo por qué escucharme. ¿Sí? Yo ni vine a pedir tu consejo, pero él reconoció que Dios le estaba hablando a través de la profecía.
Entonces, por eso es que él ahí llegó hasta el Salón de la Fama, porque se rehusó a vivir en la depresión, creyendo que no era posible. Sí había dudado al inicio, pero después se atrevió a creer. Y eso es una lección importante para nosotros. Rehúsate a caer en el desánimo. Mira, a veces nos rendimos a cumplir la voz de Dios porque caemos en el desánimo. Número 4, utiliza todas las herramientas que Dios te ha dado. Esta mujer, Jael, utilizó lo único que tenía a su mano para traer libertad al pueblo de Israel, que era las herramientas para mantener la tienda en buena forma, que eran las estacas y el mazo para clavarlas. No creo que haya tenido ninguna arma, y si había armas, posiblemente Císara las tenía con él. Traía sus dagas, traía su espada. Ella no tenía arma, pero utilizó lo que tenía a la mano. Así como Dios quiere utilizar lo que tú tienes a la mano, atrévete a creer en fe. Atrévete a creer que Dios va a hacer las cosas de la manera que Él tiene planeadas. Y número 5, confía en Dios por los resultados. ¿Sí? Confía en Dios por los resultados. El resultado que ocurrió en esta historia es que hubo libertad y hubo paz en la tierra, hubo paz en Israel. Dios sí mandó libertadores, pero no fueron los libertadores que ellos estaban acostumbrados, no fueron los libertadores que ellos esperaban. Sin embargo, se cumplió la voluntad de Dios, y eso me hace recordar cómo es que Dios selecciona a la gente. Mira, acuérdate que Jesús, cuando tuvo su ministerio terrenal, Él seleccionó a gente poco convencional, a pescadores, recolectores de impuestos, eh, pecadores, podríamos decir, pero arrepentidos. Y después para nacer, cuando nació Jesús, también no lo hizo de una manera como nosotros hubiéramos pensado que debería de ser, en un lugar lujoso, por ser el Hijo de Dios. A Dios se le da lo mejor, nació en un pesebre. Y eso nos enseña que la manera como Dios ve las cosas es muy diferente a como yo las puedo ver. Y por eso, Señor, clamamos que queremos tu voluntad en nuestras vidas. Padre Celestial, en este momento venimos delante de ti, clamando, Señor, por tu voluntad en nuestras vidas. Diciendo, Señor, yo también quiero ser un héroe, Señor. Poco convencional, Señor, porque estoy dispuesto a escuchar tu voz, Señor. Háblame, Señor. Voy a pasar tiempo en intimidad con Dios, clamando, orando, intercediendo. Me voy a unir a mi familia en intercesión, o me voy a unir a algún grupo de intercesión, o lo voy a hacer con mis amigos. Pero lo importante, Señor, es que lo voy a hacer. Lo voy a hacer, voy a pensar esta semana a clamar, darle tiempo en intimidad, Señor, a pasar tiempo contigo y creer en tus planes y escuchar tu voz, Señor. Porque tú todavía tienes planes para nosotros, tienes propósitos para nosotros, y veremos tu gloria en nuestras vidas, Señor. Yo también quiero ver la libertad, Señor. Quiero ver la libertad en mi vida, Señor, de las finanzas, de la enfermedad, de la opresión, de las drogas, lo que sea que necesita libertad, díselo en este momento y clama por esa libertad en el nombre de Cristo Jesús. Me atrevo a creerlo, Señor, y seré libre, Señor, para servirte y hacer tu obra aquí en la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, hermana, si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo, dale like. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.